Muy bien. Ya has visto las reglas para determinar los estados de oxidación de los elementos químicos cuando forman parte de una reacción química. Vamos a desarrollar el balanceo de ecuaciones por el método redox, óxido-reducción. Y de hecho que toda información va concatenada una a otra. Los estados de oxidación, las reglas para determinar los estados de oxidación de estos elementos son fundamentales para poder balancear las ecuaciones químicas mediante este método. ¿Qué ventaja tiene este método ante los dos que hemos desarrollado? Recuerden, ya vimos el balanceo de ecuaciones por tanteo y el segundo por el método algebraico o el método del sistema de ecuaciones. ¿Vieron lo preciso que es el método por sistema de ecuaciones? Muy preciso, es infalible como lo he pronunciado en varias oportunidades. Aquello nos da oportunidad de balancear, pues les indicaba que cuando las cosas se complican ya el tanteo no nos sirve, tenemos la alternativa anterior, sistema de ecuaciones. Pero esos dos métodos a nosotros no nos da la visión de poder saber qué elemento se reduce, qué elemento se oxida, cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, cuál es la forma oxidante, cuál es la forma reductora. Allí no se ve, no se observa en los dos métodos anteriores. Eso sí lo podemos ver en este método. Balanceo redox, balanceo de ecuaciones redox. ¿Ok? Aquí, en este balanceo se va a considerar, o el balanceo se realiza considerando los estados de oxidación de todos los elementos y sus variables, porque hay elementos que cuando están en los reactivos mantienen su estado de oxidación en un producto que se está formando, cuando está presente en un producto que se ha formado, pero hay otros que varían su estado de oxidación. ¿Ok? Antes de darles las pequeñas reglas, debemos de interpretar lo siguiente. Vean esta escala numérica. Me decían que hay algunos elementos que pierden electrones, otros elementos ganan, que un elemento se reduce, que un elemento se oxida. ¿Qué es esto? Entonces observemos esta escala numérica. Del 0 hacia la derecha los positivos. Y a la izquierda, de hecho, los valores negativos. Cuando existe crecimiento en el estado de oxidación, o sea, de izquierda a derecha, se dice que ocurre una oxidación. Y en una oxidación, todos los elementos que se oxidan son porque pierden electrones. Pierden electrones. Entonces, observen, un elemento que de más 4 pasa a menos 2, él está creciendo ese estado de oxidación, porque se está acercando a 0, tratando de hacerse más positivo. Un elemento que pasa de menos 2 a menos 1 o de menos 2 a 0, está creciendo en su estado de oxidación. Él se está oxidando, está perdiendo electrones. Un elemento que pase de menos 1 a más 3, se está oxidando. En concreto, cuando hay crecimiento en el estado de oxidación, es decir, que buscamos valores positivos, es el término adecuado, crecemos numéricamente, se dice que el elemento se oxidó y eso ocurrió porque él perdió electrones. Ahora vean la posición inversa. Cuando decrecemos o disminuimos el estado de oxidación, se dice que un elemento se ha reducido. ¿Ok? ¿Y por qué se reduce? Porque él está ganando electrones. Cada vez que un átomo gana electrones, él se va a hacer más negativo. ¿Ok? De tal manera que aún sin tener valores negativos, un elemento que pase en los reactivos con un estado de oxidación de más 5 a más 2, él disminuyó su estado de oxidación, se redujo. De más 1 a 0 se redujo. De más 2 a menos 3 se redujo. ¿Okay? Ganó electrones, está ganando carga negativa. Un elemento que pasó de menos 1 a menos 4 o a menos 5 se está reduciendo, se está ganando carga negativa. ¿Ok?
Esa es la interpretación en resumen. Cuando crece el estado de oxidación, vean los valores que se hacen más positivos, el elemento se oxida, pierde electrones. Y cuando disminuye el estado de oxidación, el elemento se ha reducido porque ha ganado electrones. Entonces observen este comportamiento antes de hacer los ejercicios. Observen, aquí tenemos, lo vimos en las clases anteriores, lo que está a la izquierda de la flecha, ya saben que son los productos, las sustancias que van a reaccionar. Y después que ocurra la reacción vamos a tener unos productos, sustancias formadas que están a la derecha de esta flecha horizontal. Entonces, reactivo y producto. Entonces, el elemento cambia estando en estado metálico o formando parte de un compuesto, ¿no? Bueno, aquí se observa que está en estado natural libre, ¿eh? Estado natural libre. Cambio de 0 en lo reactivo pasó al cambio +2. Se pregunto, ¿se oxida o se reduce? Vean, de 0 a +2. De 0 a +2. Está creciendo su estado de oxidación. Entonces se dice que aquí ocurrió una oxidación. Seguimos. El aluminio de +3 en lo reactivo pasó a estado metálico. Aluminio 0. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? ¿Ve? Ve cómo disminuye su estado de oxidación. De +3 ha disminuido su valor, ya entrando en negativo. Entonces se dice que él se redujo. Hay una reacción de reducción para él. Rápidamente, el diodo de +5 pasó a -1. ¿Qué está ocurriendo? Está decreciendo el estado de oxidación. Nuevamente ocurrió una reducción. De +5 pasó a -1. El azufre, con esta carga -2, pasa a +4. ¿Qué ocurrió? Está creciendo, se oxida. Una reacción de oxidación. Aquí tenemos ahora el nitrógeno de +3 pasa a -3. Desde aquí pasa hasta acá. Está disminuyendo su estado de oxidación. Es una reacción de reducción. El cloro de 0 pasa a +5. Ve cómo crece. De 0 pasa a +5. Se está oxidando. El nitrógeno de 0, estando en 0, un estado de oxidación 0, en los productos pasa a N-3. Ve que se hizo negativo. O sea, ganó electrones. Una reducción. Entonces tenemos que tener presente que cuando se oxida, pierden electrones, se hace más positivo, crece su estado de oxidación. ¿Ok? Y todo lo contrario, cuando se reduce, gana. Entonces vamos a ver cuánto se perdió y cuánto se ganó en todos estos ejemplos. El cambio de 0 a +2, de 0 a +2, creció. ¿Cuántas unidades creció él? ¿Cuántos electrones perdió? De 0 a +2. 0, 1, 2. 2 unidades. Entonces, y si decimos que si él se oxida es porque pierde. ¿Cuántos electrones perdió? 2 electrones. Al perder estos 2 electrones, recuerden lo que vimos en el tema número 1, se carga positivo en 2. El aluminio +3 pasó a 0. Sabemos que hubo una reducción. Si hubo una reducción fue porque ganó electrones. Cuando gana le ponemos más y cuando pierde le colocamos menos. De 3 a 0, ¿cuántos electrones ganó? De 3 a 0. 1, 2 y 3. Ganó 3 electrones. El yodo de +5 a -1, mosca con esto. De +5 a -1, no vayan a gastar. +5 a -1 es 4. No. Cuidado con esto, vean. Del 5 para llegar a 0 son 5 unidades. Y una más para llegar a -1 son 6. Entonces él ganó 6 electrones. Observen. De +5 va a llegar hasta -1. De +5, este es el punto de arranque. ¿Cuántos electrones ganó? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al parar el cable. Ganó 6 electrones. Se oxida el azufre de -2
pasa a más 4. Se oxida, él perdió electrones. ¿Cuántos perdió? De menos 2 hasta 4. De menos 2 para llegar a 0 ya son 2. Y de 0 a 4, 4 más 4 y 2, 6. Perdió 6 electrones. Mosca con esto. De menos 2 hasta más 4, hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. ¿Okay? Entonces él perdió 6 electrones. Seguimos por acá rápidamente. El nitrógeno de más 3 pasó a menos 3. Desde acá hasta acá. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces él ganó 6 electrones y se hizo negativo en 3. El cloro en su estado elemental, sin combinarse, excepto que se está combinando con un átomo del mismo elemento. Del 0 él pasó a 5. De 0 pasó a 5. ¿Cuántas unidades de 0? 1, 2, 3, 4. Está clarito, 5. Pero mosca cae. Cuando nosotros hablamos que perdió 3 electrones, ganó 2 electrones, perdió 5 electrones, ganó 2 electrones, ese es el comportamiento de un solo átomo de ese elemento. Observen todo lo que hemos hecho, su índice 1, todo. Pero aquí estamos observando que tenemos 2 átomos de cloro. Y si tenemos 2 de cloro, oye, aquí se tienen que producir 2 átomos de cloro. Entonces, un solo átomo se oxida, pierde para llegar acá 5 electrones. Pero como son 2 átomos, se estarán perdiendo 5 y 5, 10. 10 electrones. Uno solo, repito, uno solo perdió 5 electrones para llegar acá, de 0 más 5, pero tenemos 2 átomos. Entonces 5 que perdió uno más 5 que perdió el otro son los 10 electrones. Seguimos por acá. Para finalizar esta parte, el nitrógeno de 0, oye, se hizo negativo. De 0 a menos 3, ¿cuántas unidades hay? Son 3. 3 unidades, ¿verdad? Él ganaría 3 electrones, pero observen lo que está acá. ¿Qué? Son 2 átomos de nitrógeno y se deben de formar 2 N-3. Entonces, de 0 a menos 3, él ganó 3 electrones, uno solo nada más, ¿no? Pero como son 2 átomos, se ganarían 6 electrones. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo presente. Ahora rápidamente vamos a leer las reglas y procedemos a hacer ejercicios. Esos ejercicios son bastante rápidos. Hay que ganar habilidad practicando, interpretando, leyendo, pero fundamental, practicar. ¿Ok? Entonces vean, en este balanceo por el método Redot, el primer paso, se determinan los estados de oxidación. Ese es el arranque y fue la clase que acabamos de ver hace unos minutos. Se determinan los estados de oxidación de todos los elementos presentes en la ecuación química, estando en los reactivos y estando en los productos, para cada uno de ellos. Segunda regla, se establecen las semireacciones de oxidación y de reducción de aquellos elementos que cambien su estado de oxidación. Quien los mantenga fijos no lo tomamos en consideración. Me explico, hay un elemento que, como los elementos del grupo 1A, que ellos, o del grupo 2A, del grupo 1A su estado de oxidación siempre va a ser más 1. Estando en los reactivos y en los productos, él no va a cambiar, eso lo vimos hace unos minutos. Los elementos del grupo 2A, su estado de oxidación es más 2. Estando en los reactivos y en los productos, entonces él no va a cambiar su estado de oxidación, entonces no tenemos que estar estableciendo semireacciones para ello, porque él ni se oxida ni se reduce. ¿Okay? Vamos a la regla 3. Una vez que se bajan las semireacciones, y ya lo vamos a ver en un ejercicio, se balancean los átomos de cada elemento. ¿Ok? Que eso es lo que estamos viendo, de balanceo. Recuerden la ley de conservación de la masa. Cuarto paso, se determina la pérdida y la ganancia de electrones de cada uno de los átomos que conforman los elementos. Esto que acabamos de hacer acá. ¿Cuánto ganó este o cuánto perdió este átomo? ¿Ok? Y el quinto paso,
se equilibra la transferencia de calor, porque en una reacción química, si el total de electrones perdidos fueron 3, oye, se deben de ganar 3. Si se perdieron 2 electrones, se deben de ganar 2 electrones. Se perdieron 15, 20, se deben de ganar 20. Y usted dice, oye, profesor, 15, 20. Estamos hablando de la cantidad total de los elementos, ¿eh? Porque hay varios que están perdiendo o varios que están ganando. ¿Okay? Y prácticamente una vez que equilibramos la transferencia de electrones, que ya lo vamos a ver en el ejercicio, prácticamente allí queda la ecuación. Nos va a dar unos coeficientes en ese equilibrio de electrones y esos coeficientes los vamos a subir, los coeficientes obtenidos, a la ecuación primaria que nos da el ejercicio para balancear. Y este tipo de balanceo generalmente en ocasiones nos da un 100% el balanceo, pero en ocasiones nos da un 70, un 80, un 90% de los coeficientes que debemos colocar en la ecuación, y el resto tenemos que balancearlo por tanteo, pero ya tenemos un terreno ganado.